Vamos a dar inicio a este webinar gratuito por parte de Armonía Vital. Les doy la más cordial bienvenida. Y pues bueno, el tema del día de hoy es acerca del manejo de conflictos laborales. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, todos la mayoría de los cursos que estamos otorgando en Armonía Vital están bajo la NOM 035. Son temas que son estrictamente necesarios para empezar a cubrir esta norma dentro de nuestras empresas o nosotros empezar a saber como colaboradores qué es lo necesario o qué es lo que hay que saber acerca de esta norma, ¿ok? Pues bueno, primero que todo, me gusta mucho dar contexto acerca del tema que se va a dar. Entonces, vamos a empezar a saber acerca de qué es un conflicto emocional, ¿va? ¿Qué es un conflicto emocional dentro del área de trabajo? ¿Ok? Ok, ¿qué son los conflictos laborales? Un conflicto laboral es un problema, disputa o desacuerdo que ocurre dentro de los ambientes de trabajo por motivos relacionados con las actividades que desempeñan los trabajadores. Generalmente estos conflictos se dan entre personas, pero pueden ser individuales o grupales. Estrictamente me gusta ponerles como tal lo que significa el concepto. Vamos a ver diversos conceptos alrededor de este webinar, pero me gusta entregarles como el concepto más desglosado posible para que podamos estar comprendiendo. Y el objetivo es que empecemos a ver exactamente cómo podemos empezar a manejar estos conflictos dentro de nuestro trabajo o nosotros como líderes. Este tema de empezar a manejar, gestionar y toda esta parte de traer una solución ante un problema es bastante importante justamente para obtener un liderazgo ideal, ¿no? Para llevarnos a una mejor forma de entrar en un liderazgo, ¿ok? Parte del conflicto todo empieza desde poder identificar. El poder identificar correctamente un conflicto laboral puede ser una clave crucial para empezar a observar los conflictos laborales dentro de la empresa correspondiente. Esto quiere decir que realmente nosotros podemos estar en un día a día dentro del área laboral sin voltear a ver nuestro alrededor. Ajá. Y entonces podemos empezar a ver que ya no hay productividad, que el equipo ya no es tan eficiente, ¿no? A lo mejor para a un líder va a empezar a ver estos puntos, pero no va a saber por dónde comenzar. A lo mejor comienza porque se va más hacia el área organizacional, donde específicamente puede existir el problema en el área emocional de los propios colaboradores. Entonces, por eso es tan importante empezar a gestionar desde la raíz, ¿no? Como saben y como lo he dicho anteriormente en otros cursos de armonía vital, eh, todo empieza desde la raíz. Esto quiere decir que los colaboradores son realmente el esqueleto de nuestra empresa, ¿no? Son los engranes que van a empezar
a darle una función a un lugar, porque un local no sería, un local comercial no sería local comercial sin una persona que esté trabajando dentro de él. Ajá. Entonces, realmente lo que mueve a una empresa son los colaboradores, ¿no? Es el equipo de trabajo. Ok. ¿Cuál es el origen de los conflictos? Esto es bastante importante porque muchas veces se normaliza o se pasa por alto, ¿no? Algunas situaciones que pasan en nuestra empresa, en nuestro día a día, y entonces los empezamos a normalizar y es cuando los conflictos laborales se hacen cada vez más grandes. Empieza por un desacuerdo de ideas, o sea, todo conflicto empieza por un desacuerdo de ideas, después pasa a un problema y por consecuencia ya empieza a haber un conflicto. Un conflicto es una actitud o alguna acción constantemente, que constantemente está presentada dentro de nuestra área de trabajo, ¿ok? Cuando hay un grupo de personas dentro de una interacción continua, puede generar efectos emocionales por la naturaleza de la misma, que esta conlleva, por ejemplo, desacuerdos, agresión física o emocional. Inclusive las personas pueden llegar a enamorarse. Eso también puede conllevar a un conflicto laboral por la propia naturaleza de las emociones mismas del colaborador y pues bueno, las relaciones interpersonales, esto que conlleva a amistades, ¿no? Compañerismo un poco más cercano. Y entonces, esto dentro de una empresa es totalmente natural, ¿no? Porque el ser humano es naturalmente sociable, no se puede evitar las relaciones interpersonales o inclusive la interacción continua entre personas, por más que tengamos dos colaboradores dentro de una empresa, va a haber cierta interacción y va a empezar a trabajar las emociones naturales de un ser humano. Entonces, realmente los conflictos dentro de una empresa son bastante comunes y son inevitables. Entonces, ¿pero qué pasa dentro de este origen de los conflictos? En el día a día podemos empezar a identificar que es un conflicto que ya va a repercutir dentro de la empresa negativamente, viendo la diferencia entre la tensión y el conflicto. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Ok, pues bueno, la tensión puede conllevar un estado emocional de estrés y puede presentar un desafío importante para el colaborador. La tensión es cuando ya empieza a haber un poco de dificultad eh, en el día a día para realizar algunas actividades y entonces ya empieza a haber el estrés laboral. Este estrés laboral puede llevarse más allá, puede terminar siendo un burnout si se maneja incorrectamente esta tensión, porque realmente los conflictos y los problemas y el estrés, todo puede llevarse de las dos formas. Una tensión en el área laboral puede vincularse con una emoción positiva también. O sea, podemos llevarnos a que esta tensión pueda ser un desafío para nosotros mismos como colaboradores o inclusive para el mismo líder y poner una situación como más allá de un problema, es un desafío que podemos como en conjunto llevar a una solución, ¿sí?
y va a tener el ímpetu, inclusive el colaborador, de decir, ok, puedo con esto y vamos a superarlo, ¿no? O sea, ponerse una meta al final y decir, ok, o sea, puedo llevar esto, pero realmente las personas o los colaboradores que mantengan una relación negativa con la atención puede ser un elemento del equipo que puede conllevar a puede poner el equipo en riesgo, ya que no tiene una actitud de una forma positiva, ¿no? O sea, no puede llevar un problema hacia el área de la solución, sino todo lo contrario. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y pues bueno, depende de la inteligencia emocional en el que se encuentre, puede llevarlo hacia un lado positivo o negativo. Muchas veces es normalizado por las empresas de una forma negativa. Ujú. La atención normalmente es como algo malo, ¿no? O sea, es algo que sentimos que no debería de ser. Sin embargo, la atención, de alguna forma, el dolor, por así decirse, en algún punto puede conllevar situaciones o conflictos que pueden llevar hacia el dolor emocional dentro de una persona, puede llevar o puede tomarse como una oportunidad de crecimiento. Ajá. Tal vez dentro de nuestro pensamiento, la primera reacción es como un problema o como algo que una situación que me está afectando, puedo llevarlo hacia algo positivo si no me está trayendo nada para mí, ¿ok? Sí, puede ser el pensamiento que puede ser en reacción, ¿no? El inmediato. El estado emocional que después puede estar dentro del colaborador, puede ser, ok, ya no me gusta mi trabajo, no me gusta lo que hago, porque muchas veces empezamos en un trabajo porque nos da, no, o sea, no es constante o no es normal, pero sí puede haber ocasiones en las que inicies un trabajo porque eso es lo que estudiaste, ¿no? Porque eso es lo que te apasiona hacer. Y entonces, esta tensión constante o el estrés laboral constante puede llevarnos a que ya no veamos una oportunidad de crecimiento y nos dirigimos hacia un camino que ya no es. O sea, ya perdemos el objetivo del ser. Ujú. Hago mucho hincapié en esto porque muchas veces los conflictos o los problemas empiezan desde nosotros mismos. Ujú. Por no autoanalizarnos y no llevarnos hacia un un sistema de austress, en la psicología nos le llamamos así. El término o el concepto austress significa que tomamos el estrés y lo llevamos a un área o una emoción positiva. El distrés es básicamente lo contrario. Solemos poner todas las excusas necesarias para que esta emoción sea constantemente negativa y entonces el distrés vamos a llevarlo a un estado emocional negativo. ¿Qué quiere decir? El estado emocional es una emoción constante en nuestro día a día. Ujú. Un sentimiento y una emoción también tienen las diferencias. En cursos pasados lo hemos estado platicando, pueden obtener la grabación con un costo de 150 pesos y el material también. Y sin problema pueden ver estas diferencias entre el estado emocional, las emociones y los sentimientos. Y también todo esto nos va a llevar hacia una inteligencia emocional. ¿Ok? El conflicto es una situación en la cual dos o más personas
con intereses distintos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de dañar, eliminar a la parte rival o a arrebatarle poder de algún tipo en favor de la propia persona o grupo, ¿ok? Ya estamos viendo un poco más desglosado lo que conlleva un conflicto, o sea, realmente conlleva a otra persona, o sea, con tener ya otra persona además de mí, ya puede existir un conflicto que el objetivo va a ser dañar a la otra persona porque emocionalmente me vi afectada o organizacionalmente también me pude haber visto afectada, ¿ok? O afectado. Ok, los puntos claves que hay que observar de los conflictos laborales es que pueden llegar a un estado de crisis. Pero también puede haber un pequeño espacio de oportunidad y también puede ya llevarse hacia la violencia laboral. Ya puede llegar hacia una parte que ya puede inclusive llegar a ser por parte legal, ¿no? Y ahí ya es un poco más delicado el tema de la violencia laboral. Ahorita vamos para allá. Empezando por la crisis. La crisis meramente se va a manejar desde esta área en la que por lo menos una persona del equipo no tomó las decisiones correctas, ¿no? En el momento correcto. Y entonces, no me gusta hablar como de lo bueno, lo malo, lo correcto o lo incorrecto, pero más bien serían decisiones oportunas. Una crisis en el plano organizacional se atribuye a un mal manejo o ausencia para llegar a un estado negativo o sin solución aparente. ¿Por qué aparente? Les pongo ahí que no, o sea, podría llegarse a pensar que no tiene una solución, ¿no? Podemos llegar a un estado en el que podemos llegar a pensar que ya no hay solución, pero realmente nos estamos, se diría coloquialmente, nos estamos ahogando en un vaso de agua. Cuando la solución la podemos encontrar de alguna forma. Entonces, esta crisis normalmente, y es muy común dentro de las empresas, ya que, por ejemplo, pasa cuando un trabajo, una actividad no se entrega de la mejor manera o en el tiempo necesario. Y entonces, cuando ya no se entrega o están en un área de mucho estrés por no tener una solución, aparentemente, pues bueno, se llega a la crisis y entonces el colaborador entra en crisis emocional también y se ve afectado emocionalmente, puede empezar a tener estados emocionales de tristeza, de enojo, confusión y paulatinamente, si la crisis emocional es constante dentro de un área laboral, evidentemente va a traer la depresión laboral. Más igual hemos platicado acerca de la depresión y el estrés laboral, que meramente sí se parece mucho a una depresión que cualquier persona común, sin meramente tener un trabajo o un área laboral, tendría, pero la diferencia es que justamente se pierde el objetivo del por qué está trabajando, del por qué está haciendo las actividades que hace. Cuando posiblemente inició haciendo sus actividades con la mejor intención del mundo, puede terminar ya no teniendo la misma inspiración.
Ok, dentro de los conflictos laborales puede haber un área de oportunidad, donde la tensión puede verse de una forma positiva para llegar a una solución o herramienta para superar el conflicto. Aquí es donde entra el área de oportunidad para la tensión o el estrés, que podemos empezar a ocuparlo y verlo, ¿no? Ver el estrés y ver la tensión como una herramienta y no como el enemigo. Inclusive, esto me lleva mucho a ponerles un ejemplo, ¿no? Como la película de Intensamente, creo que se llama esa película. Y cuando tristeza empieza a hacer azules las bolitas amarillas de la felicidad, ¿no? Está el personaje de la felicidad y el personaje de la tristeza, y entonces en el diálogo está de que la nena que hace de felicidad o alegría en ese momento, alegría le dice, no, ya no quiero que hagan mis bolitas, o mis recuerdos, o sea, esas bolitas eran recuerdos de la nena, ¿no? En la que estaban las emociones. Y entonces dice, ya no quiero que vuelvas mis recuerdos azules, que significa que se voltean hacia la tristeza, porque dice, recuerdo que estábamos en los juegos y nos estábamos divirtiendo y todo era feliz y así, ¿no? Entonces le va explicando todos los momentos felices que había dentro de esa memoria. Y entonces Tristeza llega y le comenta, ¿no? Pero ese día perdimos nuestra pelota y nos caímos y entonces nos hicimos una herida y nos dolió mucho y empieza a llorar, ¿no? Y entonces el recuerdo y la memoria de estar amarillo se convierte en azul. Y entonces alegría empieza a conflictuarse, porque dice, no, tú no deberías de existir, tú no deberías de existir entre las emociones, porque solamente haces que la niña en la que estaban las emociones viva triste. Y entonces la tristeza no sirve para nada. ¿Para quién quiere estar triste? ¿No? El objetivo de esa escena llevaba a que la tristeza se viera como una herramienta. Porque realmente dentro de la misma escena ven que esa misma tristeza llevó hacia una solución o hacia un, una conexión con ella misma más profunda. Porque eso es a lo que nos lleva normalmente el pensar que todo el tiempo tenemos que ser alegres o que todo el tiempo nuestro alrededor tiene que ser perfecto. Y entonces, cuando hay un conflicto o un error por parte de otro colaborador o por nuestro mismo líder, entonces ahí empieza a haber conflictos, ahí empieza a haber problemas, porque es nuestra idea o creencia errónea que los errores son imperdonables, que ya no hay solución, que entonces casi casi el mundo se va a acabar, ¿no? Y entonces entramos en el tema de la crisis y ya no encontramos solución y empiezan más y más los conflictos laborales y los pensamientos negativos. Y entonces, como ya no hay razón de ser o objetivo dentro de la empresa, empieza a haber la violencia laboral. Esto quiere decir que, pues bueno, los colaboradores en tanto estrés que viven, en tanta energía negativa que viven, pues lo van a empezar a proyectar hacia alrededor de toda la empresa. Si existe alguna duda dentro de este webinar a lo largo del tiempo que vamos a estar, pueden
abrir su micrófono sin ningún problema. Pueden escribirnos en el chat también y enseguida les voy a ir solucionando sus dudas, ¿vale? Para que igual si tiene que ver con la diapositiva que está enfrente, podemos ir solucionando los temas a tratar, ¿ok? Pues bueno, las situaciones de violencia dentro de la empresa es una situación de riesgo importante, ya que puede incluir agresiones físicas, agresiones psicológicas, acoso laboral y abuso inclusive de poder por parte del líder. Esto se normaliza atribuyendo a que el colaborador es ineficiente. Ajá. Podemos llevar a pensar que, o más bien, un colaborador que piense que el de enfrente es ineficiente, puede empezar a crear un ambiente de violencia laboral, simplemente por el hecho de pensar que es ineficiente o que ya no funciona en el equipo o que es inclusive ya meter su propia moral y empezar a pensar que el otro colaborador es una mala persona, ¿no? Esto conlleva muchas razones. Más después, en otras diapositivas, vamos a empezar a ver toda esta parte que conlleva ya el meter hasta nuestra propia moral dentro de los problemas o conflictos emocionales dentro del área laboral. Pero, pues bueno, es bastante complejo el empezar a voltear a ver estos casos, todas estas emociones encontradas y todas estas acciones que nos llevan al conflicto. Entonces, aquí les puse casos y herramientas de los conflictos laborales. Entonces, podemos tener enfrente de nosotros un colaborador que pueda tener buena actitud, pero mal desempeño. Y también podemos tener otro caso donde haya mala actitud, pero buen desempeño. Y entonces nosotros nos preguntamos qué es lo que podemos empezar a hacer ante estos casos. ¿Ok? Cuando tenemos una persona o un colaborador con buena actitud, pero mal desempeño, o sea, tendríamos que tener un análisis y un estudio de este colaborador. Sin embargo, está comprobado que específicamente esta característica puede llevarnos a tener mejores resultados con un colaborador que tiene toda la actitud, ¿no? O sea, que tiene la actitud de aprender, que tiene la actitud de llevarse bien con el equipo, que tiene ese ímpetu de seguir dentro de esta empresa o de ese trabajo. Entonces, esto puede llevar, ok, les voy a leer exactamente lo que o resumido, ¿no? Lo que conlleva esto. La condición actitudinal puede permitir tener una condición favorable, ya que puede existir una mejor entrenabilidad y compromiso. Extrañamente, o no extrañamente, es muy común, ¿no? Que las personas empiecen o los líderes de las empresas piensen que es mejor eliminar un engrane del equipo que tiene un mal desempeño o que no le está dando los números suficientes que esa empresa necesita, ¿no? Y entonces es más fácil deshacernos de este engrane que supuestamente no es funcional. Sin embargo,
creo que puede haber la posibilidad de que sea más, tenga más compromiso, de que sea más entrenable, que pueda tener más capacidad para abrirse, ya que una mala actitud, ¿no? De una persona que a lo mejor por su buen desempeño, porque por su gran capacidad o su mejor experiencia, lo lleve hacia a un estado egoísta, ¿no? O egocéntrico inclusive, donde se crea meramente indispensable para el equipo y entonces empiece a crear un ambiente negativo. Cuando encontramos una mala actitud, pero un buen desempeño en las actividades laborales, puede existir un conflicto de riesgo o un foco rojo para la empresa, ya que pudiera contaminar del mismo estado emocional a los demás colaboradores. Aquí es donde me refiero a que es mejor tener un colaborador con buena actitud, que se pueda trabajar con esa persona, que podamos enseñarle a lo mejor tener el líder y aparte una persona que podamos, podemos confiar en ella, que tenga un buen desempeño, o sea, que ya esté entrenado, por así decirse, y entonces que pueda empezar a llevarse a las demás personas del equipo, a lo mejor con un poco menos o menor desempeño, pero con buena actitud. Y entonces se logra el objetivo de un buen equipo, ¿no? ¿Y qué pasa al contrario? Cuando tenemos un colaborador o un compañero que tiene una mala actitud, pero un buen desempeño, puede empezar a inclusive a actuar de forma individual dentro del equipo. Y entonces empezar a hacer las cosas por él mismo para que después pueda llegar libremente, ¿no? Con las personas a cargo y decir, ok, eh, no me interesa si se entregó el trabajo de más, de los demás, yo entregué mi hoja, ¿no? Mi, mi, mi actividad, una actividad de 20 actividades que hay dentro de la empresa, mi una actividad la entregué con 10. Pero entonces, cuando empezamos a vernos nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros como dueños de una empresa, no, por ejemplo, a mí no me convendría como empresa tener una actividad resuelta con 10 mientras las demás actividades están resueltas a medias, pero no por la ineficiencia de los colaboradores que tienen una buena actitud pero mal desempeño, no, significa que hubo un mal manejo del conflicto, ¿ok? Tengo este conflicto de que los demás colaboradores no me pueden llegar a mi paso, ok, ¿qué puedo hacer para que todos empecemos a estar en el mismo canal, ¿no? O sea, de alguna forma, yo con mi buen desempeño, no, hubo un momento que también me equivoqué, hubo un momento que también estaba empezando, o a lo mejor tengo más años en la empresa, etcétera. Puede haber varios factores. Pero así como la buena actitud o una buena idea se puede contaminar, así la energía negativa se puede contaminar hacia el resto del equipo y entonces el equipo va a ser ineficiente gracias a esta mala energía, ¿no? Y el equipo se va a deshacer completamente. La contaminación del equipo, si se mantiene dentro del equipo o no se regula el estado emocional del colaborador, en el caso que sea uno o varios,
puede llevar a una situación de alto riesgo para la productividad y efectividad del equipo de trabajo, ¿no? La capacitación. Si existen capacitaciones constantes para los colaboradores sobre la gestión de las emociones, puede ser clave para identificar mucho más rápido la identificación del conflicto, ¿no? O del problema dentro del equipo. Y entonces, este punto de capacitación específicamente ya es parte bajo la NOM 035, donde estrictamente nos lleva a tener prevención acerca de los riesgos psicosociales que hay dentro de una empresa. Y justamente todos estos puntos son bastante importantes porque normalmente los conflictos laborales conllevan a no cumplir con la NOM 035. O sea, esta es una clave bastante importante para ver la raíz del por qué no se cumple esta norma. Entonces, ok. Errores en el manejo de la gestión de los conflictos laborales. El primer error que tenemos ante un conflicto laboral es confrontar a los colaboradores en cuestión. Esto quiere decir que empezamos como dos niños chiquitos, ¿no? Y los ponemos enfrente y luego que vienen a decir, es que me pegó, es que me sacó la lengua y así. Y entonces como a lo mejor la mamá, ¿no? Los pone enfrente y dicen, ah, sí, sí, dile por qué te enojaste, dile por qué te enojaste, y entonces, ya, supérenlo y abrácense y arréglenlo, ¿no? Este es el mayor error que se puede cometer ante un conflicto laboral, ya que solamente va a otorgarnos una solución temporal, puede generar inclusive más conflictos porque ya va a existir el resentimiento dentro de los colaboradores y solamente van a reprimir sus emociones. Esto quiere decir que pues solamente el colaborador va a decir, ah, ok, ya, lo resuelvo por el momento para que ya no me estén molestando y entonces ya no le doy la importancia que es necesaria para solucionar el problema, va a seguir el problema, pero ahora con las emociones reprimidas de los colaboradores que puede llevar a un resentimiento más profundo. Y entonces, como va a haber o va a existir este resentimiento dentro del colaborador, va a ir con los demás colaboradores, inclusive para hacerle la vida imposible hacia la persona con la que tuvo el problema, ¿no? El segundo error es tratar de resolver la situación apresuradamente. Esta va de la mano con la de arriba, que es donde ya está pasando la situación y queremos resolverla en el instante. Un muy buen dicho, ¿no? Que dicen por ahí es, el lodo se limpia mejor cuando se seca. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? O sea, el lodo se limpia mejor cuando se seca. ¿Qué pasa o si me cayera una mancha de lodo y la trato de limpiar cuando todavía sigue mojada? Pues voy a esparcir toda la mancha dentro de toda mi ropa. Pero si yo dejo que se seque el lodo, se va a hacer tierra seca y entonces solamente voy a tener que sacudir y se va a ir, ¿no? Esto nos lleva a tener que esperar que la situación dentro del conflicto se bajen los ánimos, esperar un poco a que las emociones bajen de intensidad
para que los propios colaboradores puedan empezar a pensar y a gestionar un poco mejor sus emociones para que al momento de solucionar el conflicto no haya esta emoción de ira, ¿no? O sea, este sentimiento tan abrupto. El sancionar es otro de los errores más comunes, es sancionar, imponer, pero sin investigar, o sea, realmente puede llegar el encargado en cuestión y puede llegar con los dos colaboradores y decir, ok, ¿qué está pasando? No, pues es que el otro me sacó la lengua, no, es que él me jaló el cabello. Y entonces decir, bueno, entonces los dos están castigados bueno, como niños, ¿no? O sea, en el trabajo sería, ok, entonces descuento, entonces se asigna otra actividad, se asigna otra área, pero enfrente de todos los colaboradores. Porque eso, como conjunto como en una sociedad, es normal que los colaboradores estén esperando que haya una represión por parte del líder enfrente de todos los colaboradores para que empiecen a decir, ok, ya, el líder me acaba de salvar, ya me siento mejor, porque el otro empezó a sentir la misma emoción que yo sentí cuando me agredió emocionalmente, ¿no? O eso es lo que pensamos o ese es el primer pensamiento que tenemos ante una situación. Entonces, como yo estoy pensando que ya me hirió, en vez de decir, oye, me heriste, oye, me dolió, oye, estoy sintiendo estas emociones, pero es por mí, no, claramente los conflictos empiezan desde una decisión de tener o una cierta sensación de querer vengarnos hacia el otro, para que el otro se pueda de alguna forma sentir como nos sentimos en ese momento, ¿no? Pero realmente no se soluciona nada, se crea más conflicto. Ante un problema se necesitan dos personas para que seguir la misma energía de ira. Si yo le contesto, obviamente él me va a contestar y entonces ya no vamos a terminar ese problema. Y por supuesto, si el líder o el encargado sigue esa situación, ¿no? Esas emociones, nos puede llevar a que justamente solo se lleva el área de la venganza, pero solamente va a ser momentáneo. Pasa lo mismo conforme a confrontar a los dos colaboradores en el momento. Tomar personal las situaciones, calificar las actitudes de los colaboradores dentro de mis juicios morales. Si yo como encargado, como regulador de este conflicto, me puedo tomar personal la situación acerca del otro colaborador, entonces estoy metiendo mi moral acerca de lo bueno o malo, de lo que es correcto o incorrecto, y entonces ya no estoy yendo a un área neutral donde pueda encontrar una solución ante el problema. Ya estoy calificando cómo es el pensamiento del otro y ya no estoy viendo la solución, estoy viendo si está bien o mal el de enfrente. ¿Ok? Los tipos de conflictos conllevan a no ser totalmente verídicos siempre, a ser meramente organizacionales o a ser interpersonales. ¿Ok? Los no verídicos dependen de la veracidad y resultado de un buen análisis del problema o conflicto. Pueden parecer un conflicto, pero realmente no lo es. Es cuando decimos que nos hagamos en un vaso de agua, ya que puede solucionarse el conflicto de una forma meramente fácil o un poco más rápido. Sin embargo, decidimos ejemplo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo bastante simple.
no lo sé, en una impresora, ¿no? Y entonces en esta impresora ya no hay papel. El primer pensamiento de una persona conflictiva y la primera acción, porque todo lleva primero un pensamiento y después lo llevamos a la acción, sería gritar o alzar la voz, ¿no? Y decir públicamente, es que ya no hay papel y nadie pone papel, nadie pone hojas en la impresora y nadie es para poner hojas en la impresora y ¿no? Eso, ¿qué creen ustedes que es lo primero que se va a generar dentro de los demás colaboradores? Algunos pueden pensar en, ¿qué está pasando, no? Se pueden asustar. Otros van a reaccionar ante esa ira porque también son personas iracundas. Entonces, la primera reacción podría ser, no, pues tú deberías de ponerlo, ya no sé qué. Y entonces ahí ya por ese tema de unas hojas blancas, ¿no? Se puede crear un conflicto. Y entonces también va a haber la persona que se cae, pero va a generar un estrés laboral. Inclusive esas pequeñas discusiones generan estrés laboral entre las personas por un tema o un conflicto que realmente no es conflicto, porque meramente la persona o el colaborador que vio que ya no habían las hojas necesarias para la impresora, simplemente se podía parar, ¿no? A buscar hojas. Y si en caso de que ya no hubiera hojas para la impresora, ok, voy con la persona que yo sé que está encargada de proporcionarme ese material, ¿no? De papelería, etcétera. Y le digo, oye, ya no hay hojas, blancas, tendrías otras, tenemos que ir a comprar, tienen que ir a comprar, etcétera, porque yo busqué y no encontré, ¿no? O sea, ¿podrías darme una solución a esto? Y entonces, sí, 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 vamos a comprar, o no te preocupes, o sea, aquí está, o no lo sé, ¿no? O usa hojas recicladas, etcétera. Pero ya nos evitamos esta parte donde empezamos a gritar, donde empezamos a alzar la voz y donde empieza a haber el conflicto, donde no es conflicto, simplemente es una cuestión del colaborador mismo emocional que como estoy enojado conmigo mismo, busco cualquier situación o excusa para sacar las emociones que no puedo sacar normalmente porque no tengo un área o un espacio necesario para sacar mis propias emociones y entonces como no tengo un área de expresión, las expreso de otra forma. He ahí la importancia de contar con una psicóloga, de contar con un equipo de trabajo en el área de psicología que puede ayudar a los colaboradores a que justamente no lleven sus problemas emocionales a la oficina. No meramente van a estar llorando, ¿no? O diciendo específicamente el problema que tienen, pero sí lo van a estar proyectando hacia otros temas emocionales, hacia otras áreas. Ahora, la organizacional por naturaleza pueden existir conflictos dentro de una empresa basado en las actividades diarias. A esto me refiero a que en el área de una empresa siempre, siempre, siempre van a existir los conflictos porque en algún punto van a tener estrés, va a haber muchas actividades que hacer y entonces vamos a empezar
a generar, ¿no? Y esto, pero tenemos que empezar a discernir, por eso es tan importante el análisis, tenemos que empezar a discernir entre los tipos de problemas que pueden existir dentro de la empresa, ¿ok? Entonces, también hay otro tipo de problemas, de conflictos, y los interpersonales. El colaborador o los colaboradores pueden estar en un estado emocional no estable. Puede existir que no haya inteligencia emocional dentro del colaborador y entonces todo se lo tome personal, todos los conflictos se vuelvan más riesgosos, ya que el propio colaborador no se trata emocionalmente con un psicólogo y entonces lo puede llevar hacia el área laboral, hacia ya ser constante, ¿no? O sea, y esto puede conllevar inclusive los casos de chismes, ¿no? O sea, los chismes que hay dentro de una oficina, los malos entendidos, las confrontaciones, el acoso laboral, la violencia física, la violencia psicológica, es muy sutil. La persona que no tiene una inteligencia emocional estable va a ser la primera que va a contaminar a los demás colaboradores para que esta persona pueda sentirse acobijada o de alguna forma ya no se sienta sola en esa emoción, ¿no? O sea, que todos, como yo me siento mal, todos se tienen que sentir mal para que yo me sienta acompañada dentro de mi emoción de tristeza o ansiedad, frustración, de ira, ¿no? Entonces, de confusión, de todas estas partes. Aciertos para empezar a manejar emocionalmente los conflictos. Ok, esperar a que las emociones bajen de intensidad es vital. Eh, esta parte solo se puede manejar en privado, ¿ok? Los problemas o las situaciones con conflictos laborales solo se manejan personalmente con cada colaborador o un moderador neutral y las dos personas. ¿Por qué? Porque exponiendo el problema ante las demás personas también puede haber una contaminación dentro de los colaboradores. La negociación y la investigación de la situación. La negociación lleva mucho a generar estrategias ante una situación, ya que puede haber una negociación donde se lleve un acuerdo, pero en el aspecto laboral y emocional va un poco más allá. Tenemos que ir más allá de solamente llegar a un acuerdo y ok, para que ya no me molesten y ya déjame en paz y llegamos a una negociación o a un acuerdo. Pero por consecuencia, después puede haber repercusiones, porque esto no va a ser de forma sincera, no va a ser de la forma más honrada posible. Y entonces, la, la mejor manera de llevar una negociación es el compromiso de los colaboradores, generar un compromiso en ellos para que se pueda llevar a cabo em, esta negociación de la mejor manera. Las habilidades necesarias dentro de un conflicto es comunicar lo valioso que es mi equipo. Es tan importante el estar constantemente dándole valor
al trabajo del otro, ya que si no, justamente también se pierde el objetivo y los colaboradores empiezan a decir, ok, ya no es importante mi trabajo, a lo mejor no son tan bueno. Hay pensamientos constantes dentro de una persona o un colaborador que no lleva una inteligencia emocional de la mejor manera. Entonces, para empezar a fluir con esa inteligencia emocional desde el líder, ¿no? O sea, dentro de nosotros que ya estamos tomando estas capacitaciones, que quien, quien pueda o quien quiera, puede inclusive ya obtener la constancia, ¿no? De estos cursos, de estos webinars, para que justamente estén avalados y que puedan empezar a generar esto dentro de su equipo de trabajo, ¿no? Para que todos empiecen a tener una mejor inteligencia emocional y estos conflictos laborales no sean algo normalizado dentro de su empresa. Otro punto, otra habilidad necesaria es evitar el miedo en los colaboradores, porque si empezamos a implementar una emoción de miedo, ¿eso qué quiere decir? Pues bueno, la mejor solución que siempre dan es, ok, si le ponemos el miedo a que lo despidan, se va a calmar. Genuinamente, esa no es la respuesta. Porque el colaborador va a ir y venir a su casa o a donde sean sus actividades afuera, pensando que el día de mañana puede que ya no tenga un trabajo, ¿no? El llegar a las amenazas, el llegar al miedo, el llegar a, ok, te voy a descontar, te voy te puedo despedir, te puedo quitar días de trabajo, te puedo quitar el puesto que tienes, etcétera. Eso más allá de una solución puede crear más conflictos porque hoy va a existir el resentimiento en el colaborador y ya no va a solucionar nada. El colaborador va a estar dentro de un estado emocional negativo, va a estar dentro de una emoción de ira, de resentimiento, de tristeza también, porque obviamente el saber que yo el día de mañana no puedo tener ya el trabajo por el cual me he esforzado, tal vez, ¿no? Pues ya no, inclusive la efectividad dentro del colaborador que solía ser bueno, puede pasar a todo lo contrario. La capacidad de resolver o gestionar las emociones negativas. Esto conlleva mucho la inteligencia emocional, volvemos a lo mismo, porque dentro de la inteligencia emocional te enseñamos a gestionar las emociones, cada una de las emociones, la ira, el miedo, la tristeza, y empezar a generarlas como una herramienta hacia la solución. Análisis de los problemas y conflictos es otra habilidad que hay que tener, el poder analizar los problemas eh, punto por punto para ver qué tan riesgoso es el estado donde estamos como en conflicto, ¿no? Y si es verídico, si es interpersonal, si es meramente organizacional. Tenemos, o sea, dentro de ese análisis va a ayudar a gestionar y entonces eh, organizar punto, ¿no? O sea, separarlos. Y la toma de decisiones asertivas es tan importante, ya que esto, pues de esto depende si el colaborador está o no está en el equipo. Esto depende de un trabajo de un ser humano, ¿no? Y muchas veces, es más, ninguno nacemos
con la idea de ser malas personas. Ninguno, hasta el más conflictivo, aún así, a la persona más agresiva, más violenta, más conflictiva, no nació con ese pensamiento. No nació siendo no nace siendo una persona mala. Dentro de todo, dentro de toda la vida, les aseguro que he experimentado con las personas más que aparentan ser violentas y agresivas, pero entrando más profundo hacia heridas en la infancia, traumas, enfermedad emocional, ya haciendo un análisis y buscando un poco más a fondo, se podrían sorprender que la persona que está enfrente de nosotros es más que un osito de peluche. Realmente hay, por eso me gusta mucho esta área, ¿no? De la psicología y empezar a ver más allá de lo que hay enfrente de mí. Empezarme a cuestionar si es de verdad posible, ¿no? Lo que existe dentro de las emociones del otro. ¿Por qué me refiero a esto? Inclusive hasta los asesinos más peligrosos del mundo, si ustedes ven los documentales que hay acerca de ellos, sus historias han sido bastante conmovedoras, bastante fuertes, y entonces no es justificarlos, sin embargo, el mensaje aquí es, eres lo que eres hoy por lo que alguna vez pudiste vivir en tu pasado, porque lo que alguna vez aprendiste. Y justamente no se trata de justificarnos, es hacernos cargo de lo que nosotros somos ahora, ¿no? De lo que a lo mejor la vida, nuestros padres o las personas nos enseñaron o tuvimos traumas en la infancia, ¿no? Pero hoy nos toca, ay, perdón, hoy nos toca hacernos cargo de ello. Y esto conlleva a tratarnos emocionalmente, a tratarnos con un profesional, a empezar a acudir a una empresa, justamente como Armonía Vital, ¿no? Nosotros podemos acompañarte de la mejor manera ante una situación así como los conflictos laborales, los problemas, inclusive las situaciones en casa, porque es muy normalizado que las situaciones en casa las lleves al trabajo porque es inevitable sentir el dolor, es inevitable sentir el sufrimiento ante una situación importante dentro de nuestras vidas. Pero hoy Armonía Vital te dice, no estás solo, ¿ok? Podemos inclusive acudir a tu empresa, a tu trabajo y crear ejercicios de trabajo, capacitaciones, actividades para el desarrollo de una inteligencia emocional constructiva en el que puedan laboralmente gestionarse mejor. Inclusive hay un montón de posibilidades de poder mejorar una empresa, pero una de las claves es que los colaboradores, tú como colaborador, empecemos a voltear a ver qué es lo que me pasa hoy para que mi trabajo no sea efectivo.
¿Por qué los demás me consideran que tengo una buena actitud, pero un mal desempeño? ¿Por qué las personas consideran que tengo una mala actitud, pero tengo un buen desempeño porque me he esforzado, pero a veces el sacar 10 todo el tiempo no es suficiente? Porque, y no es que seas una persona que no es suficiente o que no podemos llenar, ¿no? Todo las expectativas, ¿no? Es simplemente porque a veces solo es necesario reconocer lo que somos, empezar a voltear a ver nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos. Es importante comenzar a voltear a vernos, ¿no? Si realmente estamos donde queremos estar, si realmente sentimos lo que sentimos, porque a veces nuestro engaño puede ser muy abrumador. Nuestro autoengaño de que todo el tiempo vivimos bien, de que no pasa nada, no puedo llorar, no puedo enojarme, no puedo sentir y todo va a estar perfecto, eso nos lleva a tener hasta un resentimiento con nosotros mismos, porque no nos permitimos sentir o pensar lo que realmente somos. Y a la falta de autenticidad lleva a la depresión, puede llevar al suicidio, puede llevar a adicción hacia alguna sustancia, alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Sustancias psicotrópicas. Pero todo viene de una herida en la infancia. Todo viene de básicamente cómo reaccionamos alrededor de nuestra vida. Todo puede conllevar un mal manejo de lo que nosotros creemos que debería o no debería de ser. Estamos bajo una cultura donde nos dicen, debes de ser el mejor trabajador, debes de ser el mejor estudiante, debes de ser la mejor madre, debes de ser el mejor alumno, debes de ser la mejor hija, debes de ser. Y luego entonces, ¿en dónde entramos nosotros? Nos vamos olvidando de lo que alguna vez fuimos y de ese niño o niña que alguna vez jugó en los columpios. Y lo transformamos simplemente con el objetivo de llenar expectativas del de enfrente y no el de nosotros. Por eso se generan tantos conflictos emocionales dentro de las empresas. Por eso hay chismes, por eso hay confrontaciones, por eso hay acoso laboral, por eso son todos los problemas que podemos tener. Porque todo empieza desde una herida, algún trauma mal manejado. ¿Ok? Pues bueno, fue un gusto estar una vez más con ustedes. Me fascina, me apasiona estar aquí, el estar con todos ustedes. Si alguno quisiera todavía la constancia y el material que acabo de presentar, con mucho gusto se les estará otorgando por correo o por WhatsApp. Tiene un costo de 150 pesos. La verdad es que es muy accesible el costo para que ustedes puedan llevarse a su casa y abrir las veces que ustedes quieran este material, este webinar de acceso gratuito. Y pues bueno, cualquier asesoría pueden tenerla por medio de WhatsApp con cualquiera de nuestras operadoras y y también los invito a seguir todas nuestras redes sociales porque vamos a subir contenido especial, subimos reels, subimos videos, subimos tips, tenemos una página web también, se las mostré al inicio de la presentación.
Si no, también por WhatsApp se les pueden mandar el link para que puedan visitarnos. Ahí se suben también los webinars gratuitos. Y tenemos Facebook y canal de YouTube, donde van a estar todas estas grabaciones, ¿vale? Pues bueno, les agradezco mucho. Si algún participante tiene alguna pregunta, algún comentario, si nos quiere compartir algo, puede hacerlo en este momento. Y si ya no hay ninguna duda, pues bueno, eso sería de mi parte. A ver. Ok, dice, excelente tema, Karina, gracias. Sí, pues bueno, trato de elegir los temas que más son comunes dentro de nuestro día a día. Pasamos muchísimas horas dentro de las oficinas, dentro de nuestra área laboral y siempre va a haber situaciones, ¿vale? Dentro del formulario, pueden también, o dentro del WhatsApp, pueden también hacer propuestas de cualquier tema que ustedes quisieran ver más adelante en los cursos de armonía vital y sin problema podemos considerarlo. La información está muy completa, datos de pago para constancia, por favor. Ok, Yolanda, ¿puedes mandarnos un mensajito al WhatsApp? Está aquí abajo, 56 36 06 22 67. Y si no, puedes escribir tu número aquí abajo y cualquiera de las operadoras de Armonía Vital se estará poniendo en contacto contigo y sin ningún problema te pasamos los datos de pago para que puedas adquirir la grabación en cuanto esté lista de este curso. Se va a adquirir también el material que estuvimos viendo esta vez y una constancia con valor curricular y tiene validación ante la Secretaría del Trabajo y está firmada por el director general de Armonía Vital, ¿vale? La verdad es que es muy, muy buena opción obtener la constancia, ya que si requieren dar alguna capacitación dentro de sus empresas o si requieren dar información, etcétera, van a ir pudiendo aprender con este curso para que ustedes puedan llevar a sus empresas esta información. Se les puede dar una capacitación mucho más completa, se les puede podemos hacer un grupo con sus colaboradores para que a todos se les dé la capacitación y yo personalmente puedo ir o se les puede dar en algún otro lugar, ¿vale? Pues muchísimas gracias por estar presentes una vez más y pues bueno, nos vemos en una próxima edición, en un próximo webinar de Armonía Vital y espero que tengan un excelente día.